tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Amén. Así es que adelante, hermano. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por darnos este tiempo, hermanos, de poder venir a este seminario, hermanos, en la cual queremos pues seguir avanzando, hermanos. Hemos estado mirando en los últimos meses, ¿verdad?, respecto a lo que es el liderazgo cristiano, hermanos, que es muy importante poder entender y conocer la responsabilidad de cada uno de nosotros que somos líderes. Por la gracia de Dios, el Señor ha tenido misericordia y nos ha puesto en un lugar para trabajar en su obra. Amén, hermanos. Amén. Para nosotros es un privilegio, hermanos. Sí, amén. Debe ser una bendición y debemos tomarlo, ese tiempo de trabajar para el Señor, como algo tan importante, hermanos. Amén. Así que, hermanos, vamos así, hermanos, a continuar. Miramos los otros meses respecto a lo que es el liderazgo de Cristo, y miramos que Jesús es el ejemplo principal para cada uno de nosotros como líderes, ¿verdad? Él nos da el ejemplo. Él fue muy acercado a sus discípulos, el cual en todo tiempo y en todo momento estuvo a la par de sus discípulos. Es algo que nosotros como líderes, hermanos, debemos también tener ese tiempo, de los que tenemos esa encomienda de liderar un grupo, siempre de estar cerca de nuestros grupos que tenemos, hermanos. Estar en todo tiempo, en cada momento que ellos necesiten, debemos estar como líderes ahí, hermanos. Así que hoy vamos a mirar, hermanos, lo que un líder cristiano debe ser. ¿Cómo debe ser un líder cristiano, hermanos? Amén. Este es el siguiente título del siguiente tema, lo que un líder cristiano debe ser. Entonces, vamos a mirar, hermanos, en 1 Timoteo, vamos a ir a nuestras Biblias, 1 Timoteo capítulo 3, todos lo miramos, todos sabemos, gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos entonces a mirar el capítulo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 capítulo 3 del versículo 1 en
al 7. Amén, hermanos. Y vamos a leerlo, hermanos. Solamente sígame con su vista, hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos dirija y nos dé su conocimiento en su palabra. Padre bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre. Nos hemos propuesto, Señor, estar en este lugar reunidos, Señor, para llevar a cabo, Señor, este seminario, esta enseñanza, Padre. Ayúdanos a cada uno, Señor, a poder entenderla, comprenderla, Padre, pero ante todo ponerla por obra, Señor, en nuestra propia vida, Señor, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué debe hacer un líder, hermanos? ¿Qué es lo que un líder cristiano debe ser? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser? ¿En qué se tiene que ocupar como líder, hermanos? Entonces, una de las cosas, hermanos, es cuál sería la lista de requisitos o cualidades más importantes que un líder de las Fuerzas Armadas debería tener, hermanos. Un líder, hermanos, por ejemplo, en lo secular de las Fuerzas Armadas, hermano, tiene que tener primeramente ser capaz, ¿sí? Ser capaz, tener esa capacidad para poder llevar a cabo una responsabilidad, hermanos, ¿sí? Segundo, tener valor. El que no tiene valor, hermano, no tiene ese valor, hermano, difícilmente podrá soportar, ¿sí? Las adversidades que pueda obtener en el camino. También necesita ser valiente, hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice la misma palabra de Dios que los cielos se vuelven? ¿Cómo dice? Violentos. ¿Quién lo gana? Los valientes. Los valientes. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud, esa capacidad, ser capaces, hermanos, en tener en lo que es nuestro liderazgo como cristiano. Tener la capacidad, tener ese valor moral, hermanos, ¿verdad? Y ser valientes, hermanos, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, que tengamos en presente esos primeros pasos, hermanos. Si no tenemos esos 3 primeros pasos, difícil va a ser caminar en nuestro liderazgo que tengamos, hermanos. Porque acuérdémonos que vamos a estar en contra de la corriente. Vamos a ir en contra de la corriente cada uno de nosotros, en contra de cosas negativas en la obra de Dios. Pero nosotros tenemos que tener esa capacidad para vencer todo eso negativo. Tenemos que ser valientes, tenemos que tener, hermanos, ese valor moral para soportar cualquier aflicción, hermanos. Entonces, hermanos, debemos tener la sabiduría divina de Dios, hermanos. Es importante, hermanos, que tengamos esa sabiduría divina, el cual viene de parte de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Podemos actuar
con integridad moral, hermanos, ¿sí? Y la integridad moral es cuando nosotros, más que nada, nos mezclamos con el mundo, hermanos. Ahí es cuando tenemos nosotros que demostrar esa integridad moral, hermano, no ser como el mundo. El mundo se deja llevar por lo que oye, lo que escucha y lo que ve. Pero ha habido momentos, hermano, en que muchas veces el cristiano ha sido criticado en cuestiones de ese lugar, en la integridad moral. En que a veces el cristiano que conoce de Dios, que es líder a veces, y a veces se porta peor que el que no conoce de Dios. Y muchas veces viene a ser criticado. ¿Sí? Entonces, no critican tanto al hermano, sino en realidad piensan mal en contra de Dios, hermano. Porque como dicen, muchos dicen, ¿cómo siendo cristiano y hace así? ¿Cómo así? Por eso hoy en día muy pocas personas son ganadas para Dios a veces por la actitud moral incorrecta, hermano. Y a veces la forma de vida, hermano, Sí. que llevamos, ¿verdad? Yo creo que por eso la Biblia nos dice, ¿verdad? Que así alumbre vuestra luz Exacto. en medio de los hombres, para que ellos viendo vuestras buenas obras Se convierte. glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los Y cielos. creen. A veces nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de, ¿cómo se dice? Cómo actuamos, cómo nos conducimos. La Biblia a nosotros nos presenta como embajadores del reino de Exacto. Dios, ¿verdad? Sí. Podemos nosotros hacer que hablen bien del reino, siendo buenos representantes, O o que mal. hablen mal del reino, siendo malos. Exacto. ¿Sí? Por eso Jesús, cuando le dijo a los discípulos, por sus testimonios sabrán de quién son. Por sus frutos. Si sus frutos, si dan buenos frutos, entonces son los míos. Pero si sus frutos son malos, son del diablo. Entonces, muchas veces, hermano, tenemos que tener ese cuidado, hermano, de ser capaces de vencer las artimañas del enemigo, hermanos, para hacernos caer, hermanos. Tenemos que tener ese dominio propio de decir no, ¿verdad? Cuando nos presentamos en un momento de esa situación y tener ese valor para decir no, y también tener esa valentía, hermanos, para pelear la buena batalla de nuestra fe, hermano, en la cual Dios nos ha puesto, hermano. Amén. Ahora, leímos unos versículos, hermanos. Entonces vamos a mirar, hermanos, lo que significa estos versículos. Vamos a ir estudiándolos. Dice, la primera inciso A dice, es irreprensible, hermanos. Por eso dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y vamos a mirarlo. Entonces, irreprensible, hermanos, que es una persona irreprensible, intachable, una persona de buena reputación, hermanos. Es una persona que tiene un buen testimonio delante del pueblo de Dios y que son personas, hermanos, que su reputación no está por los suelos. Es más, irreprensible es una persona que no se le tiene que estar hablándole la atención todos los días. Que no hay que estarlo corrigiendo. Que no hay que estarle diciendo, hermano Tony, pues, ¿qué pasó? Sí. No hay que estarle hablando y de estarle recordando sus responsabilidades como líder, hermano. Así es. Él tiene que estar al día con todo su sketch, como dijéramos nosotros en el trabajo, con todo su sketch, su responsabilidad, que usted tiene que estar aquí, que usted tiene que estar allá, que vamos por acá, que vamos por acá. Usted tiene que estar pendiente de lo que usted tiene que hacer. Sí. Que no le estén diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Ni tampoco le estén recordando lo que uno
la responsabilidad que tenemos como líderes. Sí, a veces Entonces, hay que una persona recordarles que hay que venir al irreprensible, servicio. ¿sí? Ajá. Intachable es que no puedan también hablar mal de él, que tenga un buen testimonio, hermanos, ¿sí? Entonces, dice claramente, eso es lo que significa una persona irreprensible, intachable, de una buena reputación, que no se le esté corrigiendo todo el tiempo. Que no es que no vaya a cometer un error, pero es una persona que entiende y que al momento de cometer un error se da cuenta él mismo también. Y él puede decir, ¿sabes qué? Sí es cierto. No hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, marido de una sola mujer, esposo de una sola mujer. Si está casado, el líder debe ser fiel a su esposa tanto en pensamiento como en el hecho. Tratamos aquí la pureza moral. La poligamia nunca ha sido el plan de Dios para el hombre, ni la homosexualidad, ni ninguna forma de lascivia o pornografía. El esposo debe dirigirse todo sentimiento romántico y sexual a una sola mujer que es su esposa, si es el caso que esté casado. Amén. Entonces, así es el marido de una sola mujer. Dios creó la sexualidad y el matrimonio y su plan es bueno. Satanás ataca a los líderes espirituales hoy en día en forma especial para que caigan en la inmoralidad, y Dios llama a una pureza moral. El obrero del Señor debe intentar aún más de amar a su esposa y pensar en bien de ella, igual que Jesús ama a su iglesia. ¿Se acuerda qué dice Dios? Que Dios dice, amar a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo lo amó? Se entregó a sí mismo. Entonces, nosotros los varones, hermanos, líderes varones, hermanos, tenemos que tener eso bien presente, hermanos. Bien presente. Debemos tener ese bien presente de amar a nuestras esposas, de mostrar el amor, y no solamente delante de los hermanos, sino en nuestro propio hogar. A muchas veces, hermanos, se ha escuchado rumores o se ha escuchado comentarios, hermanos, que en la iglesia son toda una delicia y una dulzura, pero llegan en la casa y avientan los sartenes. Y eso no debe ser así, porque acuérdese que tenemos hijos. Y nuestros hijos, hermanos, miran la actitud que tenemos acá y la actitud que hay en nuestra casa, hermano, y eso los desanima. Eso los desanima. Porque muchas veces dicen los hijos, papá, pero si ahí en la iglesia te pones, y aquí qué pues, aquí nos gritas y esto y lo otro, y pues aquí como que cambias el personaje que tienes por allá. Sí. Entonces, muchas veces nosotros somos culpables de que a veces nuestros hijos no vengan a los caminos de Dios. Cuando nosotros como líderes queremos que todo el mundo se salve. Pero lo más principal, que es nuestra familia, hermanos, no es salva. Lamentable eso. Amén, hermano. Entonces tenemos que tener eso bien presente, hermanos. Amén. Ahora, ¿qué dice ahí? Ahí mismo dice sobrio. Una persona sobria, hermanos, es una persona que lleva una vida seria. Fíjese, una vida seria es una persona que no se anda mira, hermanos, yo he conocido líderes, hermanos, que son líderes, hermanos, que todavía les gusta hacer chistes, chistear, pero a veces, mire, hermanos, cuando nosotros hablamos entre hermanos, ya esos chistes que son del mundo, hermanos, ya no debe estar en nosotros. Lamentablemente, hermanos, a veces, hermanos, hay todavía líderes que dicen chistes que a veces ni al caso van. Y usted se queda pensando y dice usted, ¿cómo? ¿Cómo si el hermano es así? ¿Cómo así? Y eso, hermano, para un inmaduro, una persona inmadura que va comenzando en el Señor, hermano, puede ser un tropiezo para él. Por eso dice, sobrio es una persona seria,
moderado, es una persona que tiene dominio propio, es una persona que con la fe de amor y la esperanza, es una persona que la fe está en su confianza, que está en la obediencia de Dios, es el que muestra el amor, el cumplimiento de toda la ley y haciendo la voluntad de Dios cada día, hermanos. Es una persona sobria que no está ebria, ¿verdad? Porque lo contrario de sobriedad es que ebriedad, ¿no? ¿Y qué es un ebrio? ¿Cómo hace? ¿Cuáles son las características de un ebrio? Payasadas hace, ¿verdad? Gracias, hermano. Hace cosas fuera de lo común de una persona sobria, ¿no? ¿Qué hace un borracho? Cuenta chistes, juega con hace puras locuras, tonterías, cosas incoherentes. Y eso es lo que hay veces, hay cristianos, hay líderes, que hablan a veces cosas que no van al caso. ¿Sí? No van al caso. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque también de eso depende muchas veces el buen testimonio que tenemos que dar, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Entonces el versículo dice debe ser sobrio, ¿sí? Sobrio, prudente, hermanos, ¿sí? Que es una persona prudente, una vida juiciosa, es una vida que es una persona sensato. El mismo término en griego es sofrana, se encuentra en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 4:7. ¿Qué dice, hermanos? ¿Hay alguien que lo busque? Primera de Pedro 4:7. ¿Le da lectura, por favor? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Sí? La prudencia nos ayuda a estar alertas, a estar cuidadosos, ¿sí? Por eso Dios nos enseña y dice velar y orar para no entrar en tentación, estar con prudencia, estar prudentes, estar listos, estar preparados, estar juiciosos, hermanos, estar a la espera del Señor, porque imagínense en uno de esos tiempos el Señor viene y no estamos listos, hermano, y de qué nos habrá haber servido haber conocido a Dios toda la vida, haber predicado, haber enseñado, haber hecho tantas cosas para la obra de Dios, si con un poquito de un error, hermano, nos quedamos, hermanos. Entonces tenemos que estar listos, ¿sí? Es una persona sobria, serio con Dios, hermanos, es una persona que es serio con Dios, ¿sí? Y si es uno serio con Dios, entonces también vamos a estar serios con el pueblo de Dios, hermanos, ¿sí? Por eso la prudencia, hermanos, nos ayuda a estar preparados, y eso nos da la evidencia, hermanos, que somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a Efesios 5:18 y alguien que busque Gálatas 2:20. Efesios 5:18, ¿qué dice? Alguien lo busca, hermano, me lo lee, por favor. Efesios 5:18. Ajá. No nos embriaguéis. 5:18, ¿verdad? Sí. Amén. No nos embriaguéis con vino, Ujú. en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Lleno del Espíritu, no embriaguez con vino. Lógico, nosotros vamos a decir, bueno, hermano, nosotros ya no, hermano. Pero muchas veces somos imprudentes en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestra forma a veces de hablar. ¿Sí? Hay veces que cometemos la imprudencia, hermanos, de decir una palabra que no la queríamos, pero se nos salió. Y muchas veces esa imprudencia, hermano, viene a ¿qué? A hacer tropiezo de la otra persona, hermano. ¿Sí? Entonces tenemos que tener la prudencia, hermanos,
y ser llenos del Espíritu Santo para que lo que salga de nuestra boca, para lo que hablemos con los hermanos, sea de edificación para la vida de ellos, hermanos. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? Estar crucificados juntamente con Cristo. Debemos estar como Cristo. ¿Cómo Cristo se expresaba delante de sus discípulos? Cuando se presentaban los fariseos y querían hacerlo tropezar, Él no peleaba. Él los confrontaba con la palabra de Dios. Es más, hay una porción de la palabra de Dios que Él les habló tan fuerte cuando les dijo: ustedes son raza de víboras. O sea, para ellos se sintieron ofendidos, pero Dios conocía los corazones y Dios sabía lo que realmente ellos eran. Ahora, no cometamos la imprudencia de decir ciertas cosas cuando en realidad no conocemos a las personas. Eso se llama imprudencia, hermano. Eso es no tener el Espíritu de Dios, no tener la revelación del Espíritu de Dios para poder entender lo que hay en la otra persona. Acuérdense que nosotros tenemos que buscar el discernimiento, hermanos, para poder conocer la voluntad de Dios. A veces, hermanos, cometemos la imprudencia, hermanos. Yo por eso a veces yo tengo cuidado en eso, hermano. Si yo siento a veces en mi corazón o siento algo de ir a orar por una persona, hermano, no voy a la primera que yo siento. Yo le digo: Señor, ¿será que eres tú? No vaya a cometer la imprudencia de hacer algo y en vez de edificación lo pueda yo dañar. Entonces a veces yo le digo al Señor: Señor, perdóname por lo que te digo, Señor, pero por lo menos, a ver, dame otra señal, otra muestra que si realmente ese eres tú. Entonces el Señor empieza a indagar, empieza a decir, y cuando vamos y hablamos con una persona, o oramos por esa persona, nos sentimos a gusto nos sentimos bien con Dios, porque a veces la persona nos dice: ¿sabe qué, hermano? Eso era lo que yo necesitaba, esa palabra. Entonces dice ay, Señor, gracias. Y uno va conociendo, hermanos, cómo Dios nos va capacitando y cómo vamos nosotros conociendo a Dios. Cuando Dios nos pone algo que hagamos, entonces ya meditamos y pensamos: oh, esto es de Dios. Porque acuérdense, hermanos, cuando es de Dios no hay temor, no hay miedo. Pero cuando no es de Dios, hermano, como que hasta los pies le tiemblan, porque siente un temor, no está seguro de lo que está queriendo hacer. Entonces hay que pedirle a Dios eso, no hay que ser con esa prudencia. Entonces, por eso mismo el versículo que dice, que leyó nuestra hermana, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en nosotros, Él nos va a hacer el sentir que lo que vamos a hacer es de Dios, es de Él, es su voluntad, no es de nadie más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces eso nos da la totalidad, la conformidad de que todo lo que vamos a hacer, hermano, es de parte de Dios. No vamos a cometer una imprudencia, al contrario, es algo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, ahora, seguimos al siguiente. Decoroso, que es una persona decorosa, una persona respetable. Es una persona con buen comportamiento, aún con los vecinos, en el trabajo. Es una persona que se cuida, son personas que no se descuidan, ¿sí? Son personas que les gusta adornar su fe en Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Una persona que lo que Él desea, hermanos, es que la gracia de Dios sea vista hacia los demás, hermanos. O sea, que cuando lo vean a Él o cuando lo oigan hablar, digan: este es un hijo de Dios, siervo de Dios.
Y que la gente, hermanos, quiera uno seguir a esa persona. Porque si un líder, hermano, no tiene ese decoro, ese respeto, o no tiene ese comportamiento bueno, o ese adorno de la fe en Cristo, hermano, créanlo, hermano, nadie lo va a seguir. Nadie va a querer estar con él. Es más, nadie le va a hacer caso de su grupo, hermano. Al contrario, van a decir, yo no quiero hacer nada lo que él me diga. Yo voy a hacer lo que yo quiera o lo que yo crea. No, hermanos. Tenemos que demostrar, hermanos, debemos adornar nuestra vida, nuestra fe, hermanos, que cuando nosotros hablemos, hermanos, a nuestros grupos, hermanos, al grupo que tengamos liderando, hermanos, que nosotros hablemos, hermanos, pero si nosotros tenemos que hablar con esa fe en Cristo Jesús. Nosotros creemos y queremos también que ellos crean lo que nosotros estamos creyendo para la obra del Señor, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, eso es muy importante, hermanos, que hasta que necesitamos nosotros como líderes, hermanos. También dice los siguientes versículos. Vamos ahí a que alguien busque, hermanos, en 1 Corintios 10, 31, 33. 1 Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Mire, hermanos, ese versículo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. ¿Sí? Cuando nosotros como líderes, hermanos, nos proponemos ir a visitar una casa, y ahí en la casa, pues lógico, los hermanos lo reciben. Ay, hermano, gloria a Dios que me viene a visitar, qué bueno, hermano. Y de momento, hermano, usted dejó comida en su casa, hermano, y pues ya va bien lleno y todo, y la hermana le dice, pues qué bueno, hermano, como me dijo que iba a venir, mire, le preparé esto, le preparé lo otro, y mire, venga, siéntese a comer, hermano. Y a veces uno como líder, hermano, tiene uno que pensar. Porque la persona que nos estaba esperando, hermano, lo hizo con todo el corazón. Y usted llega y después le dice, hermano, siéntese a comer. Ay, hermana, es que la verdad ya comí, es que estoy bien lleno. Ella no va a pensar que usted comió. Ella puede pensar, no le gustó mi comida, no le gustó lo que yo le hice. A veces, hermanos, eso puede ser causa, hermano, para que una persona, hermano, se desanime de ese líder y nunca vuelva a invitarlo a su casa, o más bien ni siquiera quiera estar oyéndolo. Ya para el otro líder va a llegar y va a esperar. Y ya sí, ya no, hermano. Fíjese, esa es una de las cosas que nosotros tenemos. Por eso nosotros también, hay otros casos que a veces, hermanos, vamos a una casa, hermano, y hay comida que a lo mejor nosotros nunca hemos comido. Hay cosas que a veces no comemos, pero usted llega y lo visitan y, hermano, mire qué le traje, mire, hermano, que acá el hermano pastor le invitan a comer pacayas, pues ni modos, hermano, se va a tener que comer una que sea poquito. No me la comí, hermano. Pero créanlo, hermanos. Eso, hermanos, muchas veces puede ser un tropiezo para una persona. Acuérdese, son personas que son con fe muy baja. Y nosotros que se supone que ya tenemos la fe en Cristo Jesús, entonces tenemos que adornarla y tenemos que respetarla muchas veces y tener que decorarla mejor para que ellos glorifiquen a Dios, hermanos. Adoren a Dios. Amén, hermanos. Amén. Colosenses 3:17. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Búsquelo ahí. Colosenses 3:17. ¿Qué dice? Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Amén.
Amén. ¿Sí? Ahora, primera de Pedro 2, del 12 al 15. Primera de Pedro 2, del 12 al 15. ¿Qué dice, hermanos? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ajá. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, qué importante es esto, hermano. Claramente lo que está diciendo ahí en el versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, Aleluya. para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Considerad vuestras buenas obras. O sea, es lo importante, hermano. Que cuando ellos a lo mejor pensaban mal de uno, hermano, pero cuando ellos miran la forma de comportamiento diferente, hermano, entonces ellos empiezan a ¿qué? A glorificar a Dios. Gloria a Dios, este hombre no es como el otro, o como el que está, o como el acá, o como el que yo pensé que me dijeron que era. Sino que es una persona que ama a Dios y que ama a su prójimo. Gloria a Jesús. Y que busca el bienestar de los demás. ¿Sí? Entonces dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea de rey como de superior, y ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, haciendo el bien, hermanos. ¿Sí? Haciendo el bien, callamos y dicen, no era lo que me dijeron del hermano. Nada que ver lo que habían dicho. Bendito Dios. ¿Sí? Todo lo contrario. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, mirar todo eso. Alguien busque en Filipenses 1:27. Gloria a Dios. Aleluya. Filipenses. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén, hermanos. Es una recomendación que Dios nos da, ¿sí? Que nos comportemos dignamente del Evangelio de Cristo. Ahora, cuando dice dignamente del Evangelio de Cristo, es que aquellos que no conocen de Dios empiecen a creer en Cristo Jesús. Que el Evangelio, que la palabra que nosotros predicamos no solamente sale de aquí para allá, sino que también nosotros, ¿qué? La vivimos. Eso es lo más importante, que nosotros lo practicamos, que si decimos amar a vuestro prójimo es porque amamos al prójimo, que si decimos que nos importa el bienestar de nuestros hermanos, entonces estamos ¿qué? Buscándolos, que nos importa su salvación, vamos y los visitamos, vamos y les hablamos, les llamamos, hermanos, ¿cómo está? Echémosle ganas, hermanos, véngase, hermanos, queremos ir a verlo a su casa, queremos estar acá, hermano. Entonces, cuando ellos miran esa actitud, hermanos, ¿qué quiere decir? Que el Evangelio de Cristo, hermanos, entonces ellos van a empezar a creer que estamos en el camino de Dios, hermanos, que estamos queriendo buscar de Dios. Amén, hermanos. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Eso es lo que nos demanda, hermanos, de una manera de vivir, hermanos, delante de Dios. Ahora,
Hospedador, hermanos. ¿Qué significa hospedador, hermanos? Siempre dispuesto a hospedar gente en su casa, hermano. Hospitalario, hermano. Debemos ser hospitalarios a los extranjeros, a los inmigrantes, hermanos. Tener una madurez espiritual, hermanos. Mira, hermano, a mí me criticaron mucho hace muchos años, hermanos. Yo, hermanos, tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, hermanos, recoger a 3 personas de la calle y llevarlas a mi casa. Pero no lo hice por hacerlo, sino porque yo ahí escuché a Dios que me dijo, llévatelos. Rápidamente les digo, hermanos, un día encontré un muchacho ahí en Los Ángeles, hermano, y fue y me pidió dinero, hermano, y le dije, no tengo. Así, no tengo. Y se fue el muchacho, y después, cuando yo ya me iba para mi casa, hermano, yo claramente, hermano, yo escuché, hermano, y que alguien me dijo, regrésate y dale de comer. Y yo me quedé así, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vete a la casa, y ahorita voy para allá, y me fui acercando allá, y dije, Señor, pero, ¿por qué? Y ya después me dice, dale de comer. Estaba una pizzería ahí, hermano, y saqué dinero y le compré una pizza. Le digo, mira, ten una pizza. Y me queda mirando y me dice, pero si hace rato me dijiste que no tenías. Le dije, no, pero sí tengo aquí también. Oh, gracias. Y voy caminando, hermano, ya para mi casa, hermano, y vuelvo a oír, hermano, otra voz me dice, regrésate. Ok, pero ¿para qué, Señor? Regrésate y llévatelo a tu casa. Mira, hermano, no era nada fácil para mí. Era una persona desconocida, no lo conocía yo, estaba en la calle, estaba sucio, marginado, hermano. Pero me dijo, llévatelo a tu casa, déjalo que se bañe y déjalo descansar porque está muy cansado. Y dale ropa limpia. Mira, hermano, yo lo hice, mi esposa mis hijos son testigos de todo eso. Cuando mis hijos miraron y me quedaron mirando y yo, mi papá está loco, ¿qué le pasó? Y le dije a mis hijos, no me digan nada, solamente hagamos lo que les voy a decir. Lo metí y le dije, mira, aquí hay ropa limpia, métete al baño, báñate y te cambias, y aquí hay comida, come, y no hay problema. Y después cuando me dice, bueno, el Señor me decía, ¿sabes qué? Yo ya me voy a mi casa, ya, gracias por todo, ya me bañé, ya comí y todo. Y después vuelvo y escuchaba otra vez la voz y me dice, dile que se vaya y descanse y se duerma. Y acuéstame en tu cama. Mira, hermano, yo agarré, le dije, Señor, ok. Lo llevé, se acostó en mi cama, le dije, ¿sabes qué? No te puedes ir todavía. Le dije, todavía no te puedes ir, tienes que ir a descansar un rato porque sé que a lo mejor estás cansado. Y me dice, sí, he caminado toda la noche y no he descansado ni un momento. Vengo desde Anaheim, me dice así. Yo vivía en el este de Los Ángeles. Lo metí, se durmió, se acostó, dilató durmiendo como unas 4 horas, hermano. Se levantó y todo, y después yo me metí a mi cuarto y me puse a orar, hermano. Yo le dije, Señor, ahora qué más, qué sigue. Yo hago lo que tú me dices, Señor. Y me dice, ya, déjalo ir. Mira, hermano, me criticaron muchos. Mi familia, algunos hermanos cristianos me dijeron, hermano, usted está loco. Usted tiene a sus hijas, tiene a sus niños, mis niñas estaban chiquitas, mis hijos. Usted tiene a sus hijos, ¿cómo va a meter usted un desconocido? ¿Cómo? Y no fue una vez, fueron 3 veces que el Señor me hizo hacer eso. Una vez estábamos evangelizando, hermano, y de momento, hermano, evangelizando me encuentro un joven. Y le digo, joven, mira, te doy un tratadito, así como a veces andan, un tratadito, y me dice, nada, dice, ¿ustedes son cristianos, verdad? Le digo, sí, por la gracia de Dios. Y me dice, no, dice, ustedes son unos hipócritas, es más, ustedes lo que dicen que ayudan al prójimo no es cierto.
Digo, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es tu necesidad? Me dice, ¿sabes qué? Tengo 3 días que no duermo, no como y no tengo dónde vivir. Y le digo, ¿3 días? Sí. ¿Por qué? Me corrieron donde yo estaba, me cambiaron la chapa, me esto, lo otro, me empezó a contar que lo habían corrido donde vivía. Y mira, hermano, vuelvo a sentir lo mismo y vuelvo a escuchar y me dice, ayúdalo. Y le dije, ok, ¿sabes qué? Le digo, no te preocupes, le digo, vete, vamos. Y me dice, ¿a dónde me llevas? Le digo, vete, vamos, te voy a invitar a comer. Me dice, ok, está bien. Lo llevé y pensó que me iba a llevar a un restaurante, no, me lo llevé a la casa. Mira, hermano, para la gloria y honra de Dios, hermano, ese hombre, el Señor nos permitió hablarle de Dios, se convirtió, se bautizó y se fue. Gracias a Dios, amén, amén. Eso es lo que Dios, hermano, tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener conocimiento, la gracia de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso dice ser un hospedador en los extranjeros, inmigrantes, pero tenemos que tener esa madurez espiritual, hermanos, para no cometer errores. Porque también podemos ser llevados por nuestra emoción. Y podemos cometer el error de meter a una persona y al rato nos dejan sin nada. ¿Sí? Esto no es de nada más por hacerlo, no. Esto tiene que tener un plan de Dios y tiene que ser revelado por Dios, porque es Dios que lo va a respaldar lo que usted va a hacer, hermanos. Y el nombre de Dios va a ser ¿qué? Glorificado. Eso es lo que le iba a decir, ¿verdad? Tiene que ser el discernimiento. Porque ahora la Biblia nos llama a ser hospedadores, sobre todo en ese tiempo, cuando describió la palabra en el tiempo de los apóstoles, era lo que me contaba mucho eso, hospedaban a la gente, los habitantes, los que venían, ¿verdad? Los caminantes. Hoy estamos en un tiempo donde es difícil, sí. No sabemos. Ahora, en aquel tiempo, sí, o sea, pensar que la Biblia se escribió en aquel tiempo, y la Biblia dice, y muchos sin saber hospedaron a él. ¿Verdad? Entonces ahora tenemos que pedir mucho el discernimiento de espíritu para saber a quiénes, ¿verdad? Usted lo sintió de Dios. Cuando uno lo siente de Dios hay que hacerlo, porque no sabemos, ¿verdad? Puede ser hasta un ángel que estamos buscando en la casa, sí. ¿verdad? Pero no solamente a cualquier persona que, no, ¿verdad? Porque ahí sí. Ahí sí no cometemos sabemos el error. Entonces ahí, por eso tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Sí. La emoción que nosotros tenemos, nuestras emociones no siempre son buenas. No, pero lo que sí es correcto y lo que es más seguro es cuando viene de parte de Dios y el discernimiento pleno de parte de Dios y nos da la convicción de que lo que vamos a hacer es algo que Dios quiere, hermanos. Sí. Por eso, hermanos, dice el pastor, y lo dice en la misma palabra, orar y pedirle al Señor discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No nos dejemos llevar nosotros como líderes solamente por la emoción. Si no es de Dios, hermanos, no lo haga. No lo haga porque va a cometer error y va a ser peor para usted. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Con esa actitud tenemos que tener esa madurez, hermanos, de poder ver, hermanos, cómo hacer las cosas, hermano. En Titos 1.8, ¿qué dice Titos 1.8, hermano? Titos 1.8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Hospedador, amante de lo bueno, hermanos. Amén. Ahora, otra característica más es aptos para enseñar, hermanos. Dice que un líder, hermanos, tiene que tener la aptitud, tiene que tener la capacidad para enseñar a los demás. ¿Sí? Capaz de enseñar, hermanos, es lo que dice también en Titos 1.9, hermanos, ahí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Un líder, hermano, por eso yo siempre pongo el dedo en el renglón, hermano, y como dicen mucho sobre la llaga, de que un líder, hermano, antes de empezar a ejercer su liderazgo, hermano, tiene que estar ya preparado con conocimiento de la palabra. Sí. Por lo menos conocer la palabra de Dios en lo básico principal. Haber cursado algunas clases, unos cursos bíblicos, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario, porque mire, la misma palabra nos dice claramente ahí en el versículo que estamos leyendo, hermano, que tenemos que nosotros saber exhortar con sana enseñanza, ¿sí? Y convencer a los que contradicen la palabra de Dios. A muchos de nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad, hermanos, de corregir a los que no están de acuerdo con lo que dice la doctrina, con lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros no tenemos ese conocimiento, la pregunta es, ¿quién será corregido? ¿Ninguno de los dos? ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa capacitación, esa preparación, hermano, y tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, tal como he sido enseñado en cada uno de nosotros, hermano. O sea, también nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, como líderes. Acuérdense, estamos viviendo un tiempo, hermanos, que hay diversidades de doctrinas, hermanos. Sí. Y usted tiene que apegarse no a lo que el fulano, sultano, o el vecino, el otro enseñe, sino más bien a lo que la palabra enseña, hermanos. Y no apartarse de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es la palabra de Dios, hermanos. Hermano Facundo, es que la persona que siente el llamado de parte de Dios en su vida, debe entender que, bueno, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, tocando el corazón y despertando ese deseo, pero ese deseo lo debe llevar a la preparación. No podemos tomar un lugar, aún en la vida cotidiana, ¿verdad?, o ejercer algo si no tenemos la preparación y el conocimiento de lo que vamos a hacer. Entonces, pero es el Espíritu Santo el que debemos permitir más bien, que el Espíritu Santo nos motive, ¿verdad?, a la enseñanza, al aprendizaje, a la instrucción, porque al mismo tiempo nos da conocimiento, pero el conocimiento son herramientas para ejercer un ministerio y llamado de la manera adecuada, para que el Señor sea glorificado. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros, hermanos, ser guiados, hermanos, por el Espíritu Santo, para poder nosotros poder entender cuál es la voluntad de Dios por medio de la palabra. Sí. Entonces, también, hermanos, dice, también pueda uno exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. Un buen maestro debe ser un buen alumno. Oigan, un buen maestro debe ser un buen alumno. Sí. Hay gente, hay cristianos, hay líderes que dicen, yo ya no necesito aprender nada. Son ignorantes. Esos no sirven para líderes. No son líderes buenos, hermanos. Acuérdese que nosotros como líderes que estamos, aún no lo sabemos todo. Yo aprendo del hermano Antonio, yo aprendo del pastor, yo aprendo de las hermanas, yo aprendo de todos. Es más, ¿sabe qué le voy a decir? Yo aprendo hasta de los que no están de acuerdo conmigo. Aprendemos. ¿A qué? A sobrellevarnos. Aprendemos a amarlos. Aprendemos a entenderlos muchas veces, porque también en otras ocasiones hemos estado en esa situación también, que hemos sido rebeldes, hemos sido personas que por más que nos decían, no queríamos aceptar. Pero ahora por la gracia de Dios ya venimos al conocimiento. Entonces dice, un buen maestro debe ser un buen alumno, siempre aprendiendo más, con actitud de humildad, ¿sí? Debemos mostrar la humildad. Hermano, nuestro pastor que nos estaba dando las clases, Villarreal, hermano, él lo dijo una vez. No crean, hermanos, que porque yo estoy aquí enseñándoles a ustedes ya todo me lo sé. No, yo estoy aprendiendo todavía hasta de ustedes todavía más. ¿Y
¿quién era nuestro hermano? Un maestro. Sí. ¿Sí? Entonces, eso debe mostrarse en cada uno de nosotros como líderes. Si no hay humildad, hermano, si no hay ese espíritu de humildad en nosotros, hermano, cuidado. Cuidado, hermanos. ¿Sí? Entonces, un líder o dirigente de una iglesia local debe ser apto para enseñar, necesita cierto grado de conocimiento bíblico y la técnica de cómo interpretarla. Necesita mucha paciencia, madurez social, espiritual. Además necesita plena confianza en las Escrituras como la única base de nuestra fe y práctica. Necesita humildad, honestidad, seguir estudiando, aprendiendo las Escrituras. Es también tan necesario vivir lo que uno enseña. Definitivamente. Sin eso, entonces solamente somos como los fariseos, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cómo les hablaba Jesús a los fariseos? Hipócritas. Ponéis cargas que ustedes mismos no pueden llevar. ¿Eh? Yeah. Entonces nosotros no podemos obligar o podemos decir, busque a Dios cuando nosotros no lo hacemos. O que sean fieles a Dios, a la obra, o que trabajen para la obra cuando nosotros no estamos de manitas cruzadas, hermano. Sí. Acuérdese, el líder, hermano, el líder tiene que ir adelante de su grupo. Así es. A la cabeza. El líder es el que va adelante. El líder es el que les va dirigiendo, el que les va diciendo cómo hacer las cosas. El líder es el que le dice, mira hermano, esto se hace así, esto se hace allá. Hermano, si no sabes, ok, aquí estoy yo para enseñarte. Nuestro hermano Tony decía en lo secular, hermanos. Cuando no sabemos mover una máquina, mover algo, hermano, entonces ahí termina. Y ahí no podemos hacer nada, hermanos. ¿Sí? Entonces, nos quedamos en este punto, hermano. Nos quedamos ahí en la enseñanza, hermanos. Interesante. Y hay más todavía para entender esto. Pero con el paso del tiempo vamos a seguir aprendiendo, hermanos. Sí. Entonces, tenemos, hermanos, que tomar en cuenta estos puntos importantes como líderes que somos. ¿Sí? Ser hospedadores, ser prudentes, ser decorosos, hermanos. Y nosotros como líderes, hermanos, aún todavía, mire, estas reuniones, esto que estamos haciendo, hermanos, son para poder aprender. Y después ir y enseñar. Amén, hermanos. Amén. Así que vamos así a darle lugar a nuestro hermano Tony, que continuará con la enseñanza. Dios me los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias. ¿Se está gozando? Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Se está gozando? Gracias. ¿Verdad? Pero todo es importante en la casa del Señor, ¿verdad? El entender su propósito. Déjeme los lentes estos para verles, allá no los veo. ¿Quiere agua? ¿Va a querer agua? Por favor, está bien, hermano. Gracias. ¿Arriba? Las aguas ahí están. El hermano Facundo terminaba, ¿verdad?, con el punto de saber servir, capacitados para servir. Y nada más rápido aquí, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que hemos sido llamados a servir. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Bueno, pues el pastor me decía, sigue compartiendo. Gracias, hermana. De lo que compartimos la vez pasada. ¿Sí se recuerda lo que hablamos de la autoridad? Yo los voy a cambiar. Hay que un cambio bien drástico, ¿verdad? Pero vaya conmigo a la palabra. Y en esta mañana quiero empezar como empecé la vez pasada y que nosotros le podamos decir al Señor, puede decirle conmigo: Señor, gracias porque me alcanzaste, gracias porque me escogiste,
para el servicio a tu obra. Y le podemos decir, Señor, me debo a ti y me debo completamente a tu palabra. Completamente a tu palabra. Esa es la razón, ¿verdad? Que lo que nos tiene que motivar. Sí. Hemos sido alcanzados en misericordia y gracia por el Señor, ¿verdad? Y entender que lo que hacemos en la casa del Señor no es porque seamos inteligentes, sabios o preparados. Tenemos que aprender todavía, ¿verdad? Muchísimas cosas. Créanme que aunque enseñamos, los que estamos enseñando, todavía estamos aprendiendo y vamos. Yo soy una de las personas que me encanta, ¿verdad? Juntarme, dice un dicho por ahí, júntate con lobos. ¿Y qué? Aprenderás a aullar. ¿Verdad? Entonces, en el mundo espiritual o ministerial, me encanta acercarme con pastores, personas con más experiencia en el caminar con Dios, hombres que ya tienen trayectorias muy grandes en el Señor y experiencias, porque cuando les escuchamos hablar y enseñar, hermanos, nos ministran de una manera sorprendente, ¿verdad? Entonces nunca dejamos de aprender. Dios sigue manifestando su gracia, ¿verdad?, sobre cada uno de nosotros siempre que nos dispongamos. Así que doy gracias a Dios porque usted está aquí, han hecho el esfuerzo de estar aquí y deseamos realmente que la palabra que escuchamos y al mismo tiempo también compartimos, ¿verdad?, que sea de edificación para nosotros. Vaya conmigo a la palabra. Así que nos debemos completamente a Dios y a su palabra. En primer lugar, ¿verdad?, a Él. Es Él el que merece nuestra atención. Él es el que merece nuestro servicio. Él es el que merece el todo de nosotros, porque Él lo entregó todo para nosotros. Amén. Así que nos debemos a Él y a su palabra. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Y vamos a usar el mismo pasaje que usamos la vez pasada, ¿verdad?, hablando sobre esto, sobre la autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿verdad? Entonces estábamos hablando sobre la autoridad y cómo Dios quiere que nosotros nos movamos en la autoridad. Bueno, yo explicaba, hay dos formas en que Dios manifiesta su autoridad. Nosotros hemos sido alcanzados por Él. Por eso yo le decía, nos debemos completamente a Dios, nos debemos a su palabra. Amén. Y Él es nuestro motor. Él debe ser nuestro motor. Él debe ser nuestra inspiración. La palabra es nuestra guía. El Espíritu Santo, ¿verdad?, dice la palabra que toda escritura ha sido inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Y no podemos divorciar la Biblia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de ella nos habla. Él es el autor de la Biblia, ¿verdad? Claro, fueron hombres que le escribieron, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Así que mucha gente dice no creemos en la Biblia. Mucha gente dice, yo no creo en ese libro que ustedes tienen porque fue escrito por los hombres. Pues claro, ¿ha visto usted escribir a un burro? ¿A una gallina? No, fueron escritas por los hombres, pero hombres inspirados por Dios. Amén. Así que esa es nuestra guía. Entonces, la palabra del Señor nos manda a nosotros que respetemos las autoridades. La autoridad que hay arriba de nosotros. La autoridad, decíamos, la autoridad es la capacidad de gobernar. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de gobernar. Y yo lo desglosaba. Dios en la familia nos pone a nosotros los padres, o al varón de casa nos pone como la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos la bendición, el privilegio de ser la autoridad de la casa. Bíblicamente hablando, el Señor nos ha puesto allí, ¿verdad? Somos la cabeza de la mujer, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, somos cabeza de la mujer, de la esposa. Y los hijos, tanto el esposo y la esposa están
sobre la autoridad, o tenemos autoridad sobre los hijos. Pero le decía, en todas las áreas hay una responsabilidad, o más bien hay un privilegio que es la autoridad, pero también hay una grande responsabilidad. Rápidamente quiero por favor compartir algunos versículos y alguien que los vaya leyendo, porque vamos a entrar en algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Pero hablamos sobre la familia, hablando sobre la familia, o apúntelo, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 22. Hijos, en Colosenses 3, 20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, dice la palabra, ¿verdad? ¿Está conmigo? Entonces, tenemos nosotros la autoridad sobre los hijos. Y dice en Efesios 6, 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero eso es nuestro privilegio, que nosotros somos la cabeza. Pero también en Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 4. Entonces, vemos en cada estructura de autoridad, Dios pone la estructura de autoridad dentro de la iglesia, dentro de la casa, en la familia, nos pone a nosotros los padres o al esposo nos pone como autoridad, pero también tenemos que amar a la esposa, tenemos que amar a nuestros hijos. Hay una demanda de parte de Dios. Cada privilegio trae una grande responsabilidad. Amén. Amén. Entonces, cada privilegio trae una grande responsabilidad. El Señor nos manda a que nosotros nos sometamos a las autoridades, como decía el hermano Facundo en uno de los pasajes que leyó, que está en Primera de Pedro. Por causa del Señor, dice la palabra, ¿verdad? Por causa del Señor, sométase, dice todos a toda institución humana. Vaya conmigo en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, lo que leyó el hermano. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ¿verdad? Entonces, Dios nos está hablando acerca de la autoridad humana. Todas las leyes que hay allá afuera han sido puestas por Dios. ¿Para qué? Y como dice aquí la palabra, para castigar al que infringe la ley, el que es una persona mala con otra persona, el que comete cosas que no debe hacer. Hay una ley allá afuera que lo castiga, pero también la ley ha sido puesta para alabanza de los que se portan bien, ¿verdad? Y es lo que dice la palabra. Entonces, pero nos habla la palabra que por causa del Señor nosotros nos sujetemos a toda autoridad allá afuera. Entonces, vea cómo el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra sobre la autoridad, ¿verdad? El Espíritu Santo nos pone en un lugar de privilegio, de autoridad, pero al mismo tiempo es responsabilidad. Ahora, vamos al punto de la iglesia, lo que es la iglesia. Tenemos autoridad sobre nosotros, ¿verdad? El pastor es la autoridad de la iglesia. Nosotros como líderes estamos trabajando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para hacer que esto funcione. Yo creo que Dios, la autoridad de Dios es una autoridad directa hacia nosotros, ¿verdad? En primer lugar, mire, déjese lo pongo de esa forma. El Espíritu Santo trabaja individualmente con cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Nos habla, nos ministra conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestro carácter, conforme a las cosas que sabemos de antemano, que hay muchas cosas que en lo personal tenemos que cambiar, ¿verdad que sí? Tenemos que renovarnos en el Señor. El Espíritu Santo Dios ejerce su autoridad directa hacia nosotros, pero también ejerce una autoridad delegada. Amén. Y la autoridad delegada es a través de personas que Dios escoge para que nos guíen en su propósito y en su voluntad y nos hagan crecer en lo que Dios ha determinado hacer para nuestra vida. Amén. Entonces,
Tenemos todos la autoridad directa de Dios trabajando en nosotros. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos la escritura de lo que Dios pide que nosotros seamos y dejamos que el Espíritu Santo nos hable y le damos toda la autoridad a Dios de que Él empiece a cambiar en nosotros lo que tenga que cambiar. Entonces esa es la forma directa del Espíritu Santo trabajando con nosotros. Pero la autoridad delegada es cuando Dios escoge personas que estén a nuestro lado velando por nuestra vida. Amén. Y también Dios le ha escogido a usted. Si nosotros somos líderes, tenemos un privilegio dentro de la iglesia, es porque Dios ha depositado una autoridad delegada sobre usted. Para que nosotros también velemos y cuidemos a otros. Amén. ¿Está conmigo en lo que estoy compartiendo? Entonces miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a la escritura y alguien léame por favor Hebreos 13:17 en el nombre de Jesús. Estamos hablando de la autoridad dentro de la iglesia, la autoridad delegada de parte de Dios. Hebreos 13:17. ¿Quién lo tiene? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. ¿Nos gusta el versículo o no nos gusta? Amén. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿verdad? Porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta de vosotros delante de Dios, para que lo hagan con alegría y ¿qué dice ahí? Y no con queja, no te quejes. Hay que sujetarnos, ¿verdad? Y en el lugar de autoridad, recuérdese, yo le decía la vez pasada, en el tiempo antiguo el pueblo estaba sujeto al rey. Amén. Cuando el pueblo cometía situaciones, por ejemplo Israel, cuando dentro del pueblo de Israel había situaciones que tenían que ser tratadas en la corte y las llevaban, las presentaban delante del rey, el rey ejercía la autoridad sobre el pueblo y arreglaba la situación. Cuando el rey se equivocaba, porque el rey se equivocó, no se equivocó, varias veces. Cuando el rey se equivocaba, aunque tenía autoridad encima de él y ejercía una autoridad sobre alguien, sobre el pueblo, cometía errores. Y cuando ese rey se equivocaba, había el profeta, el hombre de Dios, que venía y lo amonestaba. Amén. Veamos, autoridad sobre autoridad. El pueblo sujeto al rey. El rey corregía al pueblo, pero cuando el rey se equivocaba, había una autoridad arriba de él, que era el profeta, el enviado de Dios, y el profeta corregía al rey. Ahora, ¿el profeta se equivocaba o no? Sí. Y cuando el profeta se equivocaba, venía el Espíritu Santo, Dios mismo, y le hablaba. Y lo corregía. Ajá. Entonces, siempre hay autoridad en nosotros, pero tenemos que ser corregidos en muchas áreas. Y por eso, en primer lugar, dejarnos corregir por la palabra. Dejarnos enseñar por la palabra. Que sea la palabra la que nos dirija, que sea la palabra la que nos instruya, que no sea mi pensamiento, que no sea lo que veo, porque muchas veces lo que vemos nos mueve a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Y aunque seamos hombres en autoridad, aunque seamos líderes en autoridad sobre alguien, aunque tengamos autoridad en nosotros, a veces cometemos cosas que están fuera del contexto bíblico, y la Biblia es la que nos tiene que jalar al propósito de Dios, es nuestra guía. Amén. Y yo mencionaba, ¿verdad? Dentro de la iglesia, nosotros o el pueblo, la iglesia en general, está sujeta al liderazgo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a ponerlo así. La iglesia está sujeta al liderazgo. El liderazgo estamos sujetos al pastor. Pero arriba del pastor hay una autoridad también ahí arriba. Yo lo explicaba, el concilio. Pertenecemos a un concilio. Hay hombres arriba de nosotros. Arriba del concilio está Dios.
dirigiéndolo todo. Claro, tenemos la autoridad directa de Dios en nuestra vida, pero hay una autoridad delegada. Y por eso dice la palabra, sométase toda persona a la autoridad superior. Y si no nos sometemos a la autoridad superior, ¿qué decía Romanos capítulo 13? ¿Qué dice Romanos capítulo 13? El que resiste la condenación. El que resiste, dice, ¿verdad? Sométase toda persona a la autoridad superior, porque toda autoridad es dada por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone o se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. A veces pensamos que estamos bien delante de Dios, y cuando hay esas cositas, no estamos bien delante de Dios. Cuando hay algo que no me sujeto por lo que estoy viendo, por lo que siento, pero no evalúo. Yo siempre digo, evalúa todo bajo la palabra de Dios, pero no evalúo lo que Dios me pide que yo haga, ¿verdad? Por más que yo piense que estoy en lo correcto, si no estoy conforme a la palabra, siendo guiado, estoy resistiendo a lo que Dios ha establecido. Y cuando resisto, dice la palabra aquí, acarreo condenación a mi vida. ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no florece lo que hacemos para el Señor? ¿Por qué en vez de ir para adelante vamos para atrás? Tanto en los ministerios o como iglesia. ¿Por qué en vez de ir para adelante vamos para atrás? Y creemos que estamos bien delante de Dios. Creemos que podemos presentar muchísimas excusas y tal vez las razones son válidas para pensar de esta forma, pero la palabra de Dios te dice, sujétate. Así es. Sujétate, La única forma, escucha bien, la única forma que Dios nos permite no sujetarnos es cuando se nos impone hacer algo que está fuera de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo secular. Si eres el secretario de la empresa, o es más, aquí en la iglesia, ¿verdad? La hermana Jenny, yo en lo personal veo que es una mujer íntegra en las finanzas, no sé, ¿verdad? Pero una vez le dije a la hermana Jenny, hermana, siempre cuando doy los diezmos en la iglesia pongo mi tarjeta, le digo, aquí tome tal cantidad. Y una vez le dije a la hermana Jenny, pastor, le digo a la hermana Jenny, aquí en la iglesia, en el Pando, hermana, por favor, puede agarrar $100 más de la tarjeta, pero me los da cash porque quería dar algo, una ofrenda ahí, ¿verdad? Y no traía yo cash, aparte del diezmo. Y me dice la hermana, no puedo hacer eso. A mí no me cayó en 20 hasta después. Me dice, porque ya después yo dije, ¿verdad? Analicé, es que cuando tomas el dinero de la tarjeta queda registrada dentro de la iglesia, pero los $100 me los iba a dar a mí, ¿me entienden? Entonces dije, la hermana fue íntegra en eso, ¿verdad? El tener cuidado en esos detalles. Nosotros debemos de ser íntegros dentro de la iglesia, y de que tenemos que sujetarnos. A veces hay cosas que no nos agradan, y seamos sinceros, quitémonos la careta y digamos, Señor, hay cosas que no me agradan, pero tu palabra me dice, sujétate. Así es. Porque si no me sujeto, me estoy confrontando contigo, estoy faltándote al respeto a ti y acarreo maldiciones. Y son enseñanzas tan básicas que a veces nosotros, pues gloria a Dios, estamos orando por el Espíritu Santo, el fluir de la presencia del Espíritu Santo. Pero hermano, si no caminamos en el orden de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si no caminamos en el orden de Dios? ¿Verdad? Y es muy importante entender que hay una autoridad arriba de nosotros, y que el líder que es llamado en el Señor, hermano, tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas. No hay autoridad, se lo pongo yo así, como un policía. Imaginemos el policía, ¿verdad? Es un hombre que
tuvo que ir a la escuela, ¿verdad? O le dieron el puesto así de sheriff, nomás por nomás. No, tuve que cruzar una escuela, una preparación. Aquí todos queremos ser sheriff, pero no venimos a la escuela. Queremos llegar y mandar y imponer. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde estamos? Crisis, hay una crisis muy tremenda, ¿verdad? Todos queremos la placa. El sheriff tuvo que pasar por una escuela para que se le entregara una autoridad por alguien superior. El sheriff, usted lo ve allá en la calle, pero no puede ejercer esa autoridad si no tiene el respaldo de alguien superior, que en este caso es la ley federal. Así es. ¿Verdad? No pueden ejercerlo. Ahora, él tiene la autoridad, que es alguien, la ley federal lo respalda a él con esa autoridad, ¿verdad? Pero no puede usar ni su placa ni su arma en cualquier situación. Ahora, cuando está ejerciendo su trabajo, carga su arma, carga su placa, pero cuando está fuera del trabajo, hay personas, yo he visto sheriffs o policías que cargan todavía su arma, aunque están fuera de servicio, pero aún así no la puede usar en cualquier situación. Y a veces el tener el control de la autoridad, eso es el tener control de la autoridad, ¿verdad? El sheriff debe de tener el control, sabe dónde va a usar la fuerza, sabe con quién debe presentar su carácter firme y sólido. Tiene él está preparado para saber, bueno, yo sé que ha habido casos, ¿verdad?, de exceso de autoridad. ¿Qué pasa con el exceso de autoridad allá afuera? Es penado. ¿Qué pasa con la comunidad? No se levantan los grupos de la comunidad a protestar por el exceso de autoridad. No solamente que maltrataron a alguien, sino que por el exceso de autoridad mataron a alguien. ¿Y qué pasa? La nación, toda la nación se levanta, ¿verdad? Con protestas, con gritos. No solamente la nación, todo el mundo se dio cuenta de que hubo una persona que ejerció su exceso de autoridad y dañó a alguien. Y tal vez hasta la muerte lo llevó, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia a veces, hermano, queremos imponer, queremos ejercer una autoridad fuera de lugar, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado en el Señor, ¿verdad? Yo predicaba la vez pasada en el mover del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se mueve en la unidad, de ahí se desprende todo. Así es. Si somos unidos y es el mover del Espíritu Santo el que va a fluir en medio de nosotros, Él va a empezar a acomodar todo en su lugar, si somos materia dispuesta, si somos abiertos a Él y buscamos su presencia y buscamos ser unidos en un solo sentir, en un solo propósito, y no imponernos a la autoridad el uno con el otro, porque dentro de la iglesia a veces sacamos la charola o sacamos la credencial o sacamos la placa, y cuando nos desesperamos sacamos hasta la pistola. ¡Hey, cabrón! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Pasa o no pasa? Sí. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy hablando? Sí. ¿Verdad que sí? Y perdemos los estribos. Y el Señor nos habla, hermano, a entender que sí, el Señor ha puesto autoridad en nosotros, pero es una autoridad dirigida por el Espíritu Santo, sometidos al Señor, ¿verdad? Y lo que decíamos acerca de este versículo, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El pastor, el ministerio pastoral tiene autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Así como nosotros tenemos autoridad sobre la esposa y los hijos, así como la esposa junto con nosotros tiene autoridad sobre los hijos, también Dios demanda de nosotros. Ahora, vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 y 7 al 3, 2 y 3. 1 de Pedro capítulo 5. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿5 qué? Capítulo 5, Verso 2. verso 2 y 3. ¿Qué dice? Apacentad la grey de Dios,
está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntad. Voluntariamente, ajá. Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Hasta ahí o el 3? El 3 también. No como teniendo señorío sobre los que están a vosotros, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Wow. O que tenemos autoridad dada por Dios. Amén. Hay una autoridad delegada de parte de Dios para nosotros. Y bueno, aquí el apóstol Pablo empieza hablando y diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Recuérdense, en el tiempo antiguo no se les llamaba pastores, eran los ancianos de la iglesia. Y así como el pastor tiene autoridad sobre nosotros, también, y se lo digo con mucho amor, ellos tienen tienen autoridad sobre nosotros como iglesia, como liderazgo, pero ellos tienen una responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo nosotros que somos llamados como autoridad delegada dentro de la iglesia, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y dice versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. A veces nos imponemos, no debemos imponernos, sino voluntariamente. Amén. Voluntariamente. Yo le hago una pregunta, ¿aquí se le obligó a usted a servir en algo? ¿Fuimos voluntarios? Amén. Amén. Decidimos, ¿verdad? Por nosotros mismos, ¿verdad? Servir en la casa del Señor, honrar a Dios. Y es lo que dice aquí la palabra, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y yo creo que es una cualidad que se está perdiendo dentro de la iglesia y dentro del liderazgo. El ánimo lo estamos perdiendo. ¿Verdad que sí? Y yo se lo digo abiertamente, ¿verdad? Porque es algo notable. Es más, no es necesario ser tan espiritual y pedirle al Espíritu Santo revelación de algo que es tan evidente. Así es. Definitivamente. ¿No? Es tan evidente. El ánimo se está perdiendo. Y eso, hermano, tiene que ser en nosotros mismos, algo personal con Dios. Si usted ha sido llamado de parte del Señor, tome ánimo, fortalezca su espíritu en el Señor, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mantente animado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Mantenernos animados en el llamado, en el propósito que Dios nos ha dado, hermano, es muy importante, porque en primer lugar tenemos que honrar a Dios, pero cuando Dios te llamó es porque miró en ti una persona capaz, adecuada, para que seas de bendición en su casa. Y yo sé que a veces las cosas nos desaniman, a veces tantas cosas en la vida personal, en el trabajo, en el ministerio familiar, lo que sea. Y a veces llegar en el ministerio y cargarnos todavía con el ministerio es desgastante. Pero por eso hay la frescura del Espíritu Santo para la iglesia. Él es la fuente de poder, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos va a animar. Amén. Él es el que nos va a animar. Pero lamentablemente sí, el ánimo se está acabando. Y hermanos, vuelvo a decir, podemos echarle la culpa a todo el mundo, podemos señalar y decir es por esto, y pueden ser excusas válidas, pero la situación es que Dios te ha llamado. Y Dios nunca te dijo que iba a ser fácil. El llamado del ministerio nunca es fácil. Tenemos que sufrir, vamos a llorar, vamos a sacrificar muchísimas cosas. ¿Verdad? Vamos a sacrificar muchísimas cosas, pero dice aquí la palabra que estemos con ánimo, dice, sino con ánimo pronto, rápido, o sea, es algo que se necesita.
Cuando existe la palabra ahí, con ánimo pronto, es que seas chispa, métete, ¿verdad? A veces, pues yo veo al pastor que llega a la iglesia y ahí anda, usted lo ha visto, ¿verdad? Renqueando con limitaciones y todo. Así venimos muchas veces nosotros, tal vez con limitaciones, pero una vez estando en la casa del Señor, hermano, haz la tarea que te toca hacer con ánimo y pronto. Pronto, con ánimo. Una vez estaba una hermana por muchos años en la iglesia diciendo: hermano, yo le doy gracias a Dios. Pasé esta semana, era ya domingo, y dice, pero esta semana tuve muchas pruebas, tuve problemas aquí, tuve problemas allá, tuve problemas acá. Y había un recién convertido que le había dicho al pastor: pastor, yo quiero darle gracias a Dios. ¿Me permite un tiempo? Y le dice, sí. El pastor le dijo al recién convertido, para que testifiques lo que Dios ha hecho. Pero había pasado primero esta hermana y dice, me pasó esto, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en el liderazgo, acá tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas de salud, tengo problemas de esto. Y cuando pasa el otro muchacho, dice, él empieza a testificar, ¿verdad? Y dice, le doy gracias a Dios porque en esta semana yo me encontré con Jesús. Jesús me cambió, me transformó, me renovó. Pero yo escuché a la hermana que tiene muchos problemas. Hace una semana me iba a quitar la vida con la pistola y le digo, hermana, yo creo que usted la necesita más. Yo creo que usted necesita más la pistola que yo. Porque en vez de testificar a veces de la grandeza de Dios, testificamos de todo lo que nos desanima. Y contaminamos el corazón de otros. Lastimamos la integridad de la iglesia. Cierto que hay cosas, y yo lo vuelvo a decir, hay cosas que no se necesita ser tan espiritual para verlas porque son tan evidentes. Pero en nosotros debe existir el ánimo, anímate con ánimo pronto, haz las cosas para el Señor, mantente encendido con el Espíritu Santo, aviva el don de Dios en tu vida, muévete en el mover del Espíritu Santo, amén, Él es la fuerza nuestra. Sí, amén. ¿Verdad? Él es la fuerza nuestra. Si no lo hacemos así, hermano, yo creo que la desilusión te va a tumbar a tal grado que ya en poco tiempo no nos vamos a ver aquí. Ojalá que cuando no te veamos aquí sea porque Dios ya te llamó a otro lugar. Pero seguir trabajando para su obra, para su gloria, ¿verdad? Pero mantenerse en ánimo es lo que dice la palabra, apacentar la grey de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a apacentar la grey. No solamente el pastor, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Yo sé que no recibimos dinero, no recibimos una recompensa. La recompensa mayor viene del cielo, ¿verdad? Sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. No te impongas. No eres señor de las almas, no eres señor de la iglesia. El único señor es Jesús. Amén. No nos impongamos a la iglesia, no nos impongamos en el liderazgo. Y yo decía en el mensaje pasado, ese es un error que a veces nosotros cometemos, imponernos con la gente, hermano, y poniendo carga en la gente, imponiéndonos con ellos, estamos rompiendo toda posibilidad de unidad dentro de la iglesia. ¿Verdad? Y es lo que dice la palabra aquí. Dice no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. No somos señores de la grey. El Señor es Cristo. Amén. El Señor es mi pastor. Pero el pastor no es mi Señor. Ni nosotros somos Señor de la iglesia. A su nombre. Y lo digo con mucho respeto, pastor. ¿Verdad? Te amamos y estamos ahí contigo y vamos a seguir estando ahí, que el Señor se glorifique. Pero el tener ese cuidado dentro de nosotros como iglesia es muy importante. No somos Señor de nadie. Él es el Señor.
Él es Bien. mi Señor. Así es. Me debo solamente a Él, Amén. a su palabra. Y si la palabra me dice sujétate, sujétate. Así es. Porque si no te sujetas, peleas contra Dios, y el que se opone a lo que Dios ha establecido, acarrea maldición Maldición. para su vida. Y ese pasaje bíblico, imagínate, está hablando de las autoridades de allá afuera. Ese pasaje bíblico está hablando de allá. Pero cuando lo aplicamos dentro de la iglesia, si Dios pena las cosas de allá afuera y nos advierte, si no te sometes allá, vas a acarrear maldición si tú no te sometes a lo de allá afuera. ¿Cuánto más dentro de la iglesia? Así es. ¿Cuánto más dentro del cuerpo de Cristo? La sentencia es más grande, más pesada, entonces tengamos mucho cuidado. Y dice aquí la palabra, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Seamos ejemplo de la grey. Si vamos a decir que vamos a hacer, hagamos. Hagamos. No digamos vamos a hacer y no lleguemos. Y yo decía delegar, hermano, la palabra delegar no significa que, hermano, haz tú las cosas y vete tú y hazlo y yo por acá me quedo. No, delegar es permitir. ¿Por qué el Señor nos manda a nosotros delegar un ministerio o un trabajo? Además nosotros, aún en casa, con nuestros hijos, delegamos. Pero el delegar no quiere decir ausentarme. Delegar quiere decir, yo voy a poner a esta persona que haga el trabajo para que se desarrolle en el plan y el propósito de Dios, pero ahí voy a estar para apoyar. Pero voy a estar al pendiente. Voy a estar al pendiente. Voy a estar respaldándole. Yo lo puedo hacer, claro. Lo podemos hacer. En la iglesia donde estábamos anteriormente, nosotros preparamos como unos 10 matrimonios, abrimos células de matrimonios y fue una bendición, un crecimiento que empezamos a tener en la iglesia. Pero siempre que cuando preparamos a esa gente, a esos matrimonios dispuestos a trabajar, teníamos las 5 células el mismo día. Y yo predicaba en una, enseñábamos nosotros en una, y de repente yo empiezo a delegar a las personas y decirles, ¿saben qué? Quiero estar con ustedes allá en la célula. En mi célula se va a quedar fulano de tal, los hermanos dando la clase, pero vamos a estar allá con ustedes. Y nos gustaba estar al pendiente de la gente, ¿verdad? No porque nosotros no lo pudiéramos hacer, sino dejar que otros lo hagan. Que otros se desarrollen, pero no solamente enviarlos y que se desarrollen y dejarlos solos, ahí teníamos que estar. Y sabe que eso, hermano, fortalecía la relación entre nosotros como equipo, porque nos apoyábamos mutuamente. Yo necesitaba de ellos para que hicieran la célula, pero al mismo tiempo yo estaba con ellos en lo que ellos necesitaban. ¿Verdad? Supliéndoles lo que les hacía falta. Se necesita un respaldo. Se necesita, sí, Cuando Claro. cuando se dice delegar, ¿verdad? Está condenado la persona que delega y no hace, ¿verdad? O sea, yo les delego y brillo por mi ausencia o estoy. Ahora, cuando en un equipo, en este caso vamos a decir la iglesia, en la iglesia somos un equipo, uno como pastor o como líder, para eso tiene sus líderes, ¿verdad? Líderes de evangelismo, líderes de varones, de damas, de cualquier departamento. Uno delega, ¿verdad? También es imposible cubrirlo todo. Entonces, cuando yo delego a cierto grupo ciertas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Es porque el líder está haciendo otras cosas, ¿verdad? No puedo enseñar, no puedo predicar, no puedo discipular, no puedo levantar la ofrenda, o sea, estamos delegando, pero todo va encauzado a la misma obra, ¿verdad? Entonces, el problema está cuando delegamos, como lo decía hasta el principio, ¿verdad? Los fariseos, ¿cómo querían imponer y ellos no lo hacían? ¿Verdad? Entonces, uno como líder delega, pero uno está involucrado en otras áreas donde somos un equipo para llevar a cabo la obra del Señor. Sí, definitivamente. Entendamos esa área. Y es necesario estar, ¿verdad? Respaldando de una manera o de otra, estar respaldando en donde estamos trabajando.
¿verdad? Está respaldando, que se nos vea. Yo creo que la presencia nuestra es importante, porque, bueno, yo soy líder de varones, pero tengo al hermano Juan, tengo al hermano Fidel trabajando ahí con nosotros, ¿verdad? Pero si yo soy el líder y les delego y ahí nos vemos, hagan el trabajo, yo me voy a ver mal. La iglesia se va a dar cuenta. Ellos se van a dar cuenta. Entonces, hay veces que sí vamos a estar ausentes cubriendo otras áreas, pero cuando podamos estar allí, estemos ahí, ¿verdad? Cubriendo la necesidad de la iglesia. Y dice la palabra aquí. Pero el problema es que ese tipo de líderes los delegan y ni al servicio van. O sea que no son ni responsables porque no llegan ni a un servicio por secular. Entonces es bien duro y sobre todo es bien triste. Triste porque son disque líderes y no llegan ni al servicio. Bueno, pues, y eso se mira, ¿verdad? ¿Lo miramos o no lo miramos? Dentro de la iglesia. Entonces la palabra nos enseña, y qué bueno que nosotros estamos aquí, y que el Espíritu Santo nos está hablando, ¿verdad? Que tenemos que ordenarnos conforme a su propósito y a su voluntad, ¿verdad? Porque volvemos a decir, oramos por el Espíritu Santo, queremos que el Espíritu Santo se mueva, queremos la manifestación de la persona del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre la iglesia, ¿verdad? Pero hay un orden, no podemos salirnos del orden. Ahora sí, si vemos la manifestación del Espíritu Santo, tiene que ser visible en nuestras conductas. Porque el mismo apóstol Pablo, perdóname. ¿Puedo comentar algo? Sí. Por ejemplo, es como cuando alguien tiene una empresa. Ajá. Una empresa, me imagino que cuando empieza este dueño de esa empresa, de lo que sea, él toma tiempo y él está siempre ahí trabajando, pero cuando ya tiene el equipo y tiene la gente que le está ayudando a hacerlo, él se encarga ya de otras cosas, ya no tiene que estar ahí en la empresa. Correcto. Todo el tiempo, ¿verdad? Y yo digo que en este caso es la misma función del pastor. Sí. Un día alguien me comentó, pero ¿por qué el pastor no está en los evangelismos? Entonces yo dije, porque no es su trabajo ya, no es su trabajo. O sea, es importante que esté, como por ejemplo ahorita, el pastor está aquí, pero va a haber días de que no va a estar aquí en el discipulado. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo otras funciones. Y yo le dije a esta persona, es que él ya pasó por ese proceso. Él se puede decir que ya pagó ese precio. Él antes de ser pastor fue oveja. Y fue líder y fue miembro. Entonces él ya hizo todo ese trabajo que ahora nosotros hacemos y que a veces decimos, pero ¿por qué el pastor y la pastora no están aquí? Porque ellos no nos apoyan. No, porque ellos ya lo hicieron. Ahora se nos ha delegado a nosotros y ahora es nuestro trabajo hacerlo, porque ellos ya se encargan de otras funciones que no es porque ellos no quieran, sino porque tienen otros deberes ya que hacer. Por eso es que tienen, como dijiste la palabra, por eso es que se ha delegado. Sí. ¿En qué caso tenía que él delegara a los líderes y todo, y siempre tiene que estar él ahí, porque si no está ahí no se hace nada. Entonces, ¿qué es el punto de delegar? Si los que delegan no están haciendo su trabajo, pues en vano entonces. Sí. Un punto muy importante en esa situación. Jesús es la máxima autoridad, ¿verdad? Él tenía su ministerio en las calles de alcance, ¿cierto o no? Bíblicamente Jesús tenía su ministerio en las calles de alcance, ¿sí o no? Tenía su ministerio en liderazgo. Agarraba a su grupo de 12, a solas los ministraba, a solas hablaba con ellos, ¿verdad? Y después tenía tiempo para él solo relacionarse con el Padre. Este modelo no lo podemos quitar de la Biblia. Él es el modelo a seguir, Jesús, ¿verdad? Todos en algún momento hemos hecho el trabajo en la obra. Imagínense que todo el mundo pensáramos, pero es que yo ya tengo años en el Evangelio, yo ya he predicado, he enseñado, he salido a ministrar y evangelizado y hecho, y vengo a una iglesia nueva, pero como yo hice ya no quiero hacer acá. ¿Funciona? No.
Ahora yo entiendo, el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio. Nosotros no somos Jesús. Somos sus ovejas todavía. Pastor es el pastor, pero sigue siendo oveja. Él es, ¿verdad? Sigue siendo discípulo. Necesitamos ser discipulados. Cuando Dios nos llama al ministerio, al pastorado, tengo que seguir siendo discipulado. Ustedes escucharon al pastor Villarreal, seguía siendo discipulado. Se graduó, bueno, en la presencia del Señor, pero tal vez no alcanzó el título que quería alcanzar. ¿Por qué? Porque es el proceso de la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando para el Señor. Yo sé que el pastor está ocupado en muchas cosas. Nosotros tenemos que cubrir, ¿verdad?, las cosas, pero no ausentarnos por completo. No ausentarnos por completo, porque es lo que dice la palabra aquí, seamos ejemplo de la grey. Sí, es que aquí la responsabilidad ya es del líder. Es del líder, es tomar la responsabilidad que vas a hacer y hacer uso de conciencia en realidad, que el que se le trabaja es al Señor. No al pastor. Yo creo que voy a decir esto, ¿verdad? Las funciones del líder es muy diferente a la función del pastor, ¿verdad? La responsabilidad, inclusive se leyó el pasaje, orar por vuestros pastores porque ellos son responsables. Mi responsabilidad no solamente es con el líder de varones o con los consejeros, mi responsabilidad es con toda la iglesia, con todas las personas, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como dijo la hermana, ¿verdad? La iglesia es una empresa, ¿verdad? O sea, vamos a mirarlo de esta forma. La iglesia es una empresa del reino, ¿verdad? El pastor es un representante de Dios en esa empresa, ¿verdad? Es la autoridad de esa iglesia, de esa empresa. El pastor tiene una función, ¿verdad? Los líderes y los miembros tienen una función muy diferente a la del pastor. Entonces, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, ¿verdad? Esta obra aquí, yo le dije hace rato, evangelizábamos, discipulábamos, todo, duramos años. Es más, había días que solamente Pepito y yo veníamos al evangelismo. Y estábamos todos los sábados, jueves y lunes, ¿verdad? Porque era una obra que iba comenzando. Usted lo dijo bien claro ahorita. Cuando ya la empresa empieza a caminar, imagínense que comience yo una empresa y me duerman mis laureles, pues, ¿cuál es mi visión? Pero una vez que ya la iglesia comenzó a caminar, tengo líderes de varones, tengo líderes de damas, de jóvenes, consejeros, ahora ya hay una estructura en la cual tenemos que seguir. Y esta estructura que está en la palabra, ¿verdad? Desde los apóstoles, lo que viene. Entonces, nosotros comenzamos a delegar. Yo un día sí le dije a una persona, porque siempre salen comentarios, yo no tengo nada de qué preocuparme, ¿verdad? Porque el trabajo siempre lo estamos haciendo, siempre estuvimos en el evangelismo. Está Raulito de testigo que a veces andábamos solos evangelizando. Llegó el momento donde yo no podía estar en el evangelismo, poder estar en Pande, poder estar acá. Entonces yo siempre le dije a la iglesia, el sábado yo me preparo, el sábado lo uso para concentrarme para lo del domingo. Inclusive me han invitado a fiestas, de repente voy, ¿verdad? Pero yo digo el sábado, a menos que sea una emergencia, ¿verdad? Entonces si hay un equipo aquí y hay un equipo allá, pues yo estoy consciente de que mañana me siento con el líder de evangelismo de allá y con el líder de evangelismo de aquí, que me den un reporte cómo está todo, ¿verdad? Ahora, yo le dije a una persona, los pastores no pueden parir ovejas. Las ovejas sí pueden parir ovejas, ¿verdad? Entonces, el trabajo de las ovejas es ganar más ovejas. El trabajo del pastor es cuidar las ovejas, alimentar las ovejas, ¿verdad? Entonces uno manda las ovejas son las que se van a reproducir. El pastor se va a preocupar de prepararles buen alimento, buenos pastos, dirigirlas, guiarlas y cuidarlas. Entonces, a veces se ha tenido ese mal concepto. Usted tiene que estar porque usted es el pastor. Usted tiene que estar aquí.
oración, ayuno, esto, lo otro, acá. Al rato el pastor se va. No, es muy desgastante. Se va a morir y ¿qué? Oh, el que sigue, porque es su responsabilidad. Y muere el otro, el que sigue. Mire, la muerte de los pastores regularmente es lo que pasó con el pastor de nosotros. Ataques al corazón, embolias, por tanta la presión que a veces los pastores, porque los miembros de las iglesias o los líderes no hacemos el trabajo que se nos da. ¿Por qué? Si el pastor no va a la par conmigo, yo no voy. ¿Me entiende? Entonces ahí es donde hemos cometido errores nosotros, ¿verdad? Como líderes o como parte de la iglesia, porque queremos que se pague el mismo precio cuando ya es otra responsabilidad la que tenemos como líderes, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que aprender un poquito de eso, de lo que está diciendo el hermano, ¿verdad? De que hay cosas que me consideran a mí, hay cosas que les consideran a ustedes, y el pastor está para delegar. Hermana Bebin, haga su trabajo, hermana, haga su trabajo, ¿verdad? Y después ya el pastor se reúne con sus líderes para ver en qué estamos fallando o cómo hacer una evaluación del trabajo, ¿verdad? Pero siempre el pastor, claro, el pastor tiene que estar vigilando. Sería yo, en el caso mío, sería un necio, ¿verdad? De que, ok, váyanse a evangelizar y yo me quedo a ver el fútbol. O yo me quedo a hacer esto. Eso, Dios, yo y Dios, se llamará cuentas, ¿verdad? Pero ahí uno está pensando, haciendo, tratando de hacer algo para la obra del Señor. Sí, definitivamente. Dice un dicho por ahí afuera, ¿verdad? Al ojo del amo. ¿Lo has escuchado eso o no? Cuando se empieza un negocio, al ojo del amo, engorda la vaca. Pero algo engorda. Engorda la vaca, ¿verdad? Entonces, el cuidado es muy importante en todos los aspectos, ¿verdad? Y sí es, yo lo entiendo, ellos están en otro responsabilidades, cubriendo otras responsabilidades, y igual nosotros podríamos estar cubriendo otras responsabilidades, pero siempre es importante estar ahí presente, ¿verdad? Cuando podamos hacerlo, incluso yo le he dicho a él, no necesitas estar todos los días de evangelismo, una vez al mes, que vayas con nosotros, la gente se va a dar cuenta que estás ahí apoyándonos y trabajando, ¿verdad? Y sabemos que tienen una gran responsabilidad como iglesia, pero todos nosotros, lo que dice la palabra, seamos ejemplo de verdad, en todos los aspectos, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestro servicio, en todos los aspectos, lo que dice la palabra, ¿verdad? Aquí lo que dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están debajo de vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey en todo. Eso es lo que el Señor nos pide. Entonces, hay una autoridad delegada, ¿verdad? Pero la autoridad que tenemos arriba de nosotros es Dios, es esta palabra, ¿verdad? Es la que nos debe enseñar, es la que nos debe guiar. Cada quien, sí, en nuestra función, en nuestra área, donde nosotros tengamos que trabajar, hagámoslo con ánimo y pronto. Es algo urgente. Ánimo y pronto, ¿verdad? Que podamos seguir creciendo en la gracia y la sabiduría de Dios. Amén. Así que lo que dice la palabra, sometaos o someternos los unos a otros en el amor del Señor. ¿Sí dice eso o no dice la palabra? Someteos los unos a otros en el amor del Señor. Y yo sé, ese versículo habla, las casadas estén sujetas, pero cuando habla el someternos los unos a otros en el temor de Dios, nos está hablando unos a otros a través de la palabra, ¿verdad? Entender el propósito del Señor sobre nuestra vida, entender que somos un equipo y que todos en nuestro lugar correspondiente trabajamos para el mismo Dios. La empresa es de Dios, ¿verdad? Las almas son de Dios, la iglesia es de Dios, Él pagó el precio por la iglesia, nosotros solamente somos administradores y mire que es un grande privilegio, ¿verdad? Somos administradores. O sea, lo que dice el apóstol Pablo, sabiendo que vosotros somos administradores de una iglesia que fue comprada con la sangre de Jesús. Él es el dueño, Él es
el dador, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros sigamos adelante con ánimo pronto, ¿verdad? Pegados a la persona del Espíritu Santo como iglesia, unidos, ¿verdad? Con un solo propósito, un mismo sentir, compartiendo, ¿verdad? No imponiendo, sino tomando acuerdos. Siempre es muy importante, tomemos acuerdos entre unos y los otros para poder trabajar en la obra del Señor. ¿Le parece? Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, vamos a Dios. El Señor te bendiga. Dios es bueno, amén. Amén. Aprendemos cada día, hermanos. Lamentablemente, como dijo Tony, ¿no? A veces la gente va perdiendo el ánimo. Pero, gloria al Señor, por los que tienen el deseo, los que tienen las ganas en el nombre de Cristo. Y eso es hermoso, eso es bonito, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y siempre, lo único que siempre se enseña y se dice, usted haga lo que le toca que hacer. Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, y es la misma palabra que usó, hermano, ¿verdad? Hazlo pronto, ¿verdad? En cada departamento, mire, la iglesia va a florecer, ya no de acuerdo al trabajo del pastor, sino de acuerdo a los líderes, ¿verdad? Usted sabe que cuando la gente que tiene sus ovejas, que tiene su ganado, si las ovejas no producen, pues ese negocio va a acabar pronto, ¿verdad? Entonces, y hay ovejas que son estériles, que no pueden dar ovejas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Para la birria, ¿verdad? Uno las vende y uno las... Aquí no se pueden vender, ¿verdad? Pero si hubiera quien me comprara, yo hubiera vendido varias. 2 por 1, ¿verdad? Pero cuando hay una oveja o hay un ganado, en este caso las ovejas, que es una oveja que está produciendo, oiga, esa cualquier persona quiere tenerla. Entonces, usted haga, hermano, haga lo que le toca hacer a usted. Y decía el pasaje, ¿verdad? Creo que del hermano Facundo, no sé si dónde lo dijo él, todo lo que usted haga, hágalo para Dios, ¿verdad? No tenemos un sueldo, yo sí tengo un sueldo, usted no tiene un sueldo, y a veces la gente dice, bueno, si le estamos pagando, ¿verdad? No se paga, esto no se paga, ¿verdad? Porque Dios es el que paga todas las cosas. Entonces, haga todo lo que usted, hágalo para Dios, hágalo por amor, que de Dios tendremos la recompensa. Y el Señor nos va a dar. Les bendigo mucho, siempre tanto a los de Lancaster como Pandel por su trabajo, lo que están haciendo, échenle ganas, usted lo hace para Dios, la gloria es para Dios. En aquel día la recompensa vendrá de parte del Señor. Amén. Sí, Señor. Primero Dios, que Dios nos siga ayudando, Dios nos siga bendiciendo, póngase de pie, estírese poquito en el nombre del Señor y bueno, mire, allá afuera los hermanos varones tienen pupusas en el nombre del Señor para que usted vaya.